Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bien. Bueno, ya nos encontramos aquí de nuevo. Y ahora, a ver, alguien más está por aquí. Les voy a presentar mi pantalla. Y aquí lo que tenemos es el problema 1915. Así es, problema 1915. Y son dos engranes, ¿no? A ver si están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Luego me suelto a hablar y resulta que algo está fallando, pero bien. Entonces es una transmisión por engranes. Y aquí lo que nos dicen es que nos dan el momento de inercia de cada engrane con respecto a su centro de gravedad, que es el perno sobre el cual giran. Nos dicen que puede girar libremente sobre su soporte de pasador. Bueno, pues así le llaman aquí, ¿no? O sea, obviamente debe ser un eje con rodamientos de algún tipo para permitirle girar a cada engrane sobre su propio eje. Y nos dan el momento de inercia de cada engrane con respecto a su centro de gravedad, que también es su centro de rotación de cada uno de ellos. Y nos dicen que inicialmente está en reposo el conjunto. Y al engrane mayor, al engrane B, se le aplica un momento, un par constante de 2 Newton metro, que hay que despreciar la fricción y usar el principio del trabajo y la energía para determinar las velocidades angulares cuando el engrane A ha girado 100 revoluciones. Es decir, cuando, aquí lo voy a poner como un dato, cuando el ángulo que ha girado el engrane A, ¿verdad? Por ejemplo, subirle aquí el brillo a esto porque está muy... o sea, cuando el ángulo que ha girado el engrane A para la posición 2 igual a 100 revoluciones. Que ya sabemos que una revolución son 2 pi radianes. Bueno, en pocas palabras nos piden velocidades angulares de cada engrane cuando el engrane A ha girado 200 pi radianes. O sea, 100 por 2 pi. Bueno, entonces, a ver, díganme, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice con qué empezamos? Ay, se me están cayendo los papeles. 4R. Colocamos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Aquí, ¿qué nos comenta?
hacer el diagrama de cuerpo libre por separado o del conjunto completo. Yo creo que del conjunto completo. Pues sí, sería lo más conveniente, fíjense, porque si hacemos el diagrama por separado, tendríamos que considerar las fuerzas de interacción entre los engranes. Obviamente el engrane motriz, que es el engrane mayor, es donde se aplica el momento a través de su dentado, de los dientes, impulsa al otro engrane. Teníamos que tomar en cuenta la componente normal de fuerza y componente tangencial de fuerza. Y ahí los metemos, digo, ¿para qué calcular lo que no necesitamos calcular? Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del conjunto completo. No nos dan la masa de los engranes, pero obviamente tienen cierta masa porque nos dan el momento de inercia de masa. Si no tuvieran momento de inercia de masa, significaría que no hay masa. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es aquello de lo que no hay duda? Primero, el momento externo que se está aplicando al engrane mayor. Y entonces lo voy a remarcar aquí con color rojo. Este es el momento. Además, lo voy a poner en otra posición para que no estorbe con otras cosas. Es el momento de 2 Newton metro. Déjenme ver si ahora sí me permite. Borrar eso. A ver. Censurar. No, bueno, pues al cabo que ni quería. Bueno. Entonces lo voy a... ya sé cómo lo voy a hacer. Miren, sí, aquí lo puedo borrar para que no estorbe ahí. Ahí está. Bien. Suponiendo, bueno, como obviamente tienen masa, si consideramos los engranes en posición vertical, o sea, en un plano vertical, pues tendríamos que indicar aquí los pesos, ¿verdad? El peso de cada engrane y las reacciones de su apoyo, que es el eje sobre el cual giran. Tendríamos que indicar el peso de cada engrane, las reacciones de su apoyo,
y que además serían dos componentes, porque al estar transmitiendo los engranes, bueno, el engrane mayor al engrane menor, darle impulso, pues es a través de fuerzas. Y la fuerza no nada más es tangente a las circunferencias de paso, que son las circunferencias que aquí se representan. Estas, a ver, que son esta circunferencia de paso y esta otra, ¿no? Hay una fuerza normal y entonces el engrane mayor también lo está empujando al engrane menor hacia afuera. O sea, aquí tendrá que haber también una componente de fuerza para equilibrar a la fuerza que ejerce el engrane mayor sobre el menor, y lo mismo sería para este otro, ¿no? Para el engrane mayor. Aunque de todos modos esas fuerzas no realizan trabajo, ya que el punto sobre el que actúan estas fuerzas es un punto fijo, no se desplaza. Entonces podemos considerar que está en un plano vertical o que los engranes están en un plano horizontal. Y si están en un plano horizontal, pues entonces no habría no aparecería el vector peso, ¿no? O sea, este es el peso de A, masa de A por gravedad, masa de B por gravedad, la componente de reacción AX, AY, BX, BY. Si lo hiciéramos en un plano horizontal, nada más no aparecería el peso, pero sí había las reacciones por el empuje que da un engrane al otro. Bueno, esto se ve en teoría de engranes, ¿no? Aquí hay entre los dientes de los engranes que están empujando uno al otro, hay una fuerza perpendicular a la superficie de contacto de los dientes, y tiene dos componentes, una componente normal y una tangencial. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Simplemente están el peso y las reacciones de los apoyos, suponiendo que el conjunto está en un plano vertical. Pero no realizan trabajo en ninguna de estas 6 fuerzas. ¿Habría alguna otra fuerza externa del conjunto? A ver, o ya no habrá más. Faltaría la del engrane motriz que empuja al otro engrane. Bueno, pero la fuerza que hay entre ellos son fuerzas internas del conjunto. No aparecen en el diagrama de cuerpo libre del conjunto completo. Ok. Si hiciéramos por separado los diagramas, sí habría en el punto donde las circunferencias de paso, que son las que están aquí dibujadas, se tocan, habría ahí una reacción, acción y reacción entre ellos, tangente a las circunferencias en el punto de contacto, y aparte una componente perpendicular. O sea, en ese punto de contacto
Ahora vamos a ver si sale. Bueno, si no sale, lo acomodamos. Creo que ya por ahí. O sea, esa línea azul es tangente a las dos circunferencias. En ese punto de contacto hay acción y reacción entre los engranes. Bueno, en realidad hay donde están en contacto los engranes para efectos de diseño o de análisis de fuerzas. Solo en esa circunferencia, bueno, en este punto de contacto de las dos circunferencias, hay acción y reacción. O sea, por ejemplo, sobre el engrane pequeño habrá una componente de fuerza hacia acá y otra componente, está empujando para acá, en este sentido. Pero ya para el conjunto completo son fuerzas internas. Entonces, esas no entran en el diagrama del conjunto completo. Y nos libramos de eso, ¿no? Y nos concentramos en lo que tenemos nada más. Bueno, ya está el diagrama de cuerpo libre del conjunto completo. Está completo el diagrama. Y repito, no se muestran las fuerzas internas, las fuerzas de acción y reacción entre los engranes, porque en el diagrama de algún conjunto, un cuerpo o un conjunto de cuerpos, diagrama de cuerpo libre, solo aparecen las fuerzas externas. ¿Qué otras cosas ejercen sobre este conjunto de dos engranes? ¿Y cuáles son esas cosas externas? El momento externo que de alguna manera se está aplicando, seguramente un motor que está moviendo este engrane, y las reacciones del eje sobre el que están dando vuelta o giran los engranes. Cada uno tiene su propio eje. Bueno, ¿qué sería? ¿Qué sería lo siguiente? Establecemos Sí. trabajo inicial igual a 0. Trabajo, energía cinética más bien, ¿no? Sí. Energía, bueno, ¿por qué aumentó? ¿Por qué se hizo grande esto? Bueno, energía cinética inicial igual a 0, ya que está en reposo, ¿no? También hay que plantear la ecuación general de trabajo y energía, ¿no? Ahí vamos a vaciar toda la información. Bueno, entonces, para esta ecuación de trabajo y energía, pues ya tenemos un dato que introducir. Energía cinética inicial igual a 0. ¿Qué más? Bueno, a ver, antes de eso, para anotar quién me dijo primero lo de el diagrama de cuerpo libre que había que realizar. Carrasco Camacho. Carrasco. Bueno, lo de la energía cinética. También yo. Bueno. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Qué más sigue? Se calcula la energía cinética en el momento 2. Energía cinética 2. Y esa como, a ver, ¿qué ecuación ponemos?
sería un medio del momento de inercia por velocidad. En este caso sería angular, ¿no? Ujú. ¿De quién? En un medio del momento de inercia, De B y de A. o sea, B Y la suma. el- también sería omega de B, ¿verdad? ajá. En la posición 2, Al cuadrado. ¿qué más? Más un medio del momento de inercia de B por la velocidad angular de B al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí sería A, ¿no? Porque ya notamos Ah, a sí, B. ya. Bien. Bueno, ahorita vemos qué es omega B y omega, cómo lo relacionamos, ¿no? Entonces sería, digamos, la ecuación 3. Bueno, ¿quién me dijo de esa ecuación? Valenzuela Vilchis. Valenzuela. Sí. Bien. Bueno, ¿alguien más que sigue? Pues suma de trabajos, ¿no? A ver quién me dice cómo ponemos la suma de trabajo. Primero tendríamos que multiplicar el momento por el ángulo de rotación, ¿no? Ajá. O sea, el momento, le voy a poner nada más M. Ujú. Por el ángulo. ¿En qué unidades el ángulo tendrá que estar? ¿En radianes o en grados? En radianes. Radianes. O sea, el ángulo θ que gira el engrane B o que giró en la posición 2, que no es este, ¿verdad? No es de 100 revoluciones, porque eso es lo que gira el engrane A. Bueno, ya están las 4 ecuaciones. Ahora hay que ver cómo relacionar las diferentes cosas que aparecen ahí, ¿eh? Bueno, a ver, de esto, ¿quién me dijo? Franco Villordo. Franco Villordo, muy bien. Bueno, de la primera ecuación, pues no hay problema, pues es nada más donde vamos a sustituir, ¿verdad? La energía cinética inicial. Ahora, ¿cómo relacionamos? Porque, bueno, IB e IA, momentos de inercia de los dos engranes lo conocemos, pero tenemos dos incógnitas, omega B, omega A. También conocemos, a ver, lo voy a poner con... O sea, conocemos esto y esto. No conocemos el ángulo que giró el engrane B, ni conocemos las velocidades angulares tampoco. Y pues solo podemos tener una incógnita para poder ya sustituir en la ecuación de trabajo y energía. A ver cómo podemos relacionar. Acuérdense que tenemos Podríamos despejar omega A o también omega B. a ver cómo sería eso. Pues con la velocidad, tenemos que la velocidad en el punto de contactos, la velocidad lineal en el punto de contacto de ambos engranes es la misma. Entonces podemos tener que omega A por 0.06 es igual a omega B por 0.09. Y de ahí ya podemos despejar omega A u omega B y lo sustituimos.
A ver, vamos a poner aquí esa ecuación que dijiste. Déjame nada más dividir acá. A ver, entonces, decías que la velocidad, digamos la velocidad 2, nada más para no perder de vista para los demás, si es que había alguna duda, voy a indicar aquí, ¿no? En el punto de contacto, como mencionó su compañero, el punto de contacto de las circunferencias de paso, que son las que se muestran ahí en el dibujo. Bueno, nada más sobre eso, porque lo mencionamos en algún PDF que puse, que fue el de un engrane con una cremallera, o sea, con una barra dentada. Que por cierto, el video no lo subimos porque tenía un error y había que volver a hacer todo el video, ¿no? Entonces, creo que ese no se ha subido, pero mencioné que en los engranes, para efectos de análisis, de diseño, de análisis de fuerzas y demás, se considera que están en contacto en los engranes en la circunferencia de paso, que es una circunferencia con centro claro en el engrane, pero que pasa más o menos a la mitad de la altura del diente. Como aquí se ve, parece que está un poco arribita de la mitad de la altura del diente. Ese es es la circunferencia de paso. Y entonces se considera que los dos engranes están en contacto en ese punto donde son tangentes las dos circunferencias. Y entonces, pues como los dientes no están deslizándose uno sobre otro, no están brincando, que uno se salte a otra posición, pues entonces la velocidad de las circunferencias de paso, la velocidad lineal, es la misma en los dos. O sea, como mencionaba su compañero, pues esta velocidad, a ver, vamos a poner más grueso esa velocidad es común, esa velocidad lineal es común para los dos engranes. Digamos, en la posición 2, la velocidad de las circunferencias, velocidad lineal, es la misma. Y como dijo también su compañero, que fue ¿quién fue el que me dijo de eso? ¿Valenzuela? Yo, profesor Padilla Navarro. Padilla. Bueno, déjame anotarlo. Anotarte, Padilla. Pues esta velocidad lineal de la circunferencia es, pues respecto al engrane mayor, es, a ver, aquí me equivoqué en esto. Velocidad es igual a omega por el radio, ¿no? Omega de B en la posición 2 por el radio de B. Y a su vez es igual a omega del engrane A para la posición 2 por el radio de A. Y así es como relacionamos las dos velocidades angulares, ¿no? Con esta ecuación. Bueno, hay que tomar en cuenta que esta velocidad no es parte del diagrama de cuerpo libre. Nada más lo puse ahí para
para indicar que esa velocidad lineal es común a las dos circunferencias. Y entonces, pues ya tendríamos en la ecuación 3 una sola incógnita, ya sea omega B2 o omega A2, velocidad angular de final del engrane mayor o el menor. De todos modos nos piden las dos velocidades angulares de los dos engranes. Cuando el engrane menor ha girado 100 revoluciones. Bueno, esa sería sustituir de esta ecuación a esta, ¿no? A la ecuación 3. Bueno, ahí ya nada más nos quedaría una incógnita. Ahora, ¿cómo lo hacemos con esto de el ángulo que giró el engrane B? Que no lo conocemos, ¿no? Podremos conocerlo a partir del de A, porque es el que nos está dando las revoluciones. Sí. ¿Cómo sería eso? El ángulo de A por RA es igual al ángulo de B por RB. A ver, ¿recuerdan en la parte de cinemática les dije que había una ecuación que no tendríamos que olvidar durante el resto del curso, porque nos iba a servir, que es la que relaciona, a ver, voy a dibujar acá un círculo para ejemplificar eso, ¿no? Acordarnos cómo era más grande. A ver, suponiendo que este es el centro de esa circunferencia. La distancia, esta curva, esta sección de curva de longitud S tiene relación con el ángulo que abarca a ese arco y el radio. Entonces, ¿cuál es esa relación entre teta, R y S? A ver, para relacionar las... Tendríamos que dividir S sobre R. A ver, no, déjenme... A ver, está chueco esto. Está. Ahora sí, teníamos que, a ver, teta igual a ¿qué? A S sobre R. S sobre R. Ah, sí, ¿verdad? Si queremos saber, bueno, y este resultado nos daría el ángulo en radianes, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo relacionamos el ángulo teta del engrane A con el ángulo teta del engrane B? Con una igualdad, profe. A ver, ¿cómo sería esa igualdad? Sería S, pero de la sección del engrane A, sobre R de la sección del engrane A, igual a S de la sección del engrane B, sobre... A ver, otra vez para irlo anotando. S de el engrane A. ¿Qué más? ¿Entre qué? R del engrane A.
¿Igual a qué? A S del engrane B sobre R del engrane B. A ver, o sea, el ángulo que giran es el mismo, Ujú. al revés, ¿no? A ver, fíjate, fíjense. El engrane B es mayor que el engrane A. Si el engrane B da una vuelta, el engrane A da más de una vuelta, ¿no? Tiene menos dientes. O sea, por ejemplo, si este engrane, el mayor, suponiendo que tiene 30 dientes, da una vuelta, tienen que haber girado el engrane A, pues también 30 dientes, pero si tiene nada más 20, entonces giró una vuelta y media. Bueno, más de una vuelta, pues. Entonces, lo que es igual no es el ángulo que giran, sino la longitud del arco que abarcan. Es decir, Ah, cierto. Entonces sería el ángulo de A por R. A. bueno, o sea, para hacerlo más, digamos, más sencillo. Ese es el mismo para los dos, o sea, el arco que giraron, o sea, el engrane menor giró 100 circunferencias, ¿no? Ujú. Recorrió 100 circunferencias. Entonces, eso es lo común. Ese es teta por R. Ahora sí ya, teta de B. Por R. ¿Mm? Igual a teta de A por R de A. Ujú. Así es, y entonces, y aquí está anotado, teta del engrane A en la posición 2 son de 100 revoluciones. O sea, esto referido, claro, a la posición 2. Entonces, aquí lo que necesitamos es relacionar a qué es igual teta B en la posición 2. No le pongo el paréntesis porque hay poco espacio aquí. Ya nada más es una relación de radios, ¿no? Es igual a teta de A en la posición 2 por RA entre RB. Entonces esto lo sustituimos acá. Y entonces ya no hay incógnitas ahí en la ecuación. ¿Cuál es? La ecuación 4. Porque el momento lo conocemos, el ángulo que giró, lo conocemos. 100 revoluciones, claro que debe estar en radianes, ¿no? O sea, teta A en la posición 2, aquí ya hay espacio para paréntesis, es igual a 100 revoluciones. Y una revolución son 2pi radianes. Entonces tenemos ya ese dato para meterlo acá, ¿no? Profesor, ¿aquí se tiene que considerar el sentido? Bueno, en este caso, que A sería negativo. No, porque ya sabemos, bueno, no lo hemos mencionado, pero si el engrane B va a girar en sentido, está girando en sentido antihorario por el par externo que se está aplicando, obviamente va a obligar al engrane A que gire en ese mismo sentido. Bueno, que gire de acuerdo a cómo lo está empujando, que va a girar en sentido horario. Mientras B gira en sentido antihorario, A gira en sentido horario. Y aquí nos estamos guiando, o sea, este tipo de análisis es los diagramas nos dicen muchas cosas. Ahí nos están diciendo que sí,
sin apuntar nada, si el engrane B gira en sentido antihorario, el engrane A gira en sentido horario, porque pues, no hay otra manera, ¿no? Lo queremos poner como ecuaciones para demostrarlo matemáticamente. Bueno, sí, ya consideramos un cierto sentido positivo, de acuerdo para ser congruentes con el cálculo vectorial, pues el sentido antihorario sería positivo y el horario negativo, pero está bien para quien es matemático. Alguien que es o va a ser ingeniero, pues dice, no, pues la información gráfica es básica, importante, vital. La matemática es un complemento que usamos e interpretamos para, pues, decir cómo van a ser las cosas, predecir qué va a pasar. Entonces, se puede hacer así, pero vamos, como ingeniero yo digo, pues qué bueno que sabemos manejar las matemáticas y que las conocemos en cierto grado de conocimiento, ¿no? Y yo, para mí, digo, qué bueno que no soy matemático, porque a mí me aburriría ser matemático. Prefiero cosas más tangibles, pues. Pero no sería necesario, simplemente los sentidos, los vemos de ahí, los sentidos que no, los sentidos de fuerzas, de velocidades, aceleraciones, que no se puedan ver físicamente en un diagrama. Bueno, para eso están las ecuaciones. Pero no sería necesario, nada más sería ponerlo aquí, porque recuerden que aquí es, además, trabajo y energía. En esta parte, ¿no? Pero tenemos que relacionarla con la cinemática. Les decía desde el principio del curso, nunca en este curso nos vamos a librar de la cinemática, es indispensable. Y pues ya sería sustituir lo que conocemos en las ecuaciones 3 y 4, y luego ya las 2, 3 y 4 ya que quedarán con una sola incógnita, nada más omega A o B, la que decidamos. Lo calculamos, sustituimos en la ecuación 1 de trabajo y energía y calculamos las. Algunos yo creo que ya la han de haber calculado, así que como no me acuerdo del resultado, lo voy a ver aquí. A ver, ¿por qué no se deja? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Es el problema 1915, ¿verdad? Bueno, estoy viendo el solucionario del libro, porque no tengo a la mano yo mi resultado, pero ya hace rato comprobamos que está bien el libro en este problema. La velocidad angular del engrane menor, del engrane A, en la posición final será de 599.2 radianes sobre segundo, en sentido, a ver cómo va, horario. Y la velocidad angular del engrane B de 399.5 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Y sí, ya les digo que hace rato en otro grupo comprobamos que está bien ese resultado, ¿no? ¿Cuánto Profe, era de la DA, profe? A ver, ¿otra vez qué? ¿Cuánto era la de A? La de A, 599.2 radianes sobre segundo. Ok, gracias. A ver, ¿a quién más decía algo? profe, quedan 8 minutos de la llamada. Por si nos vamos a cambiar a la otra, para que no se corte la idea cuando esté explicando. Sí, gracias. Bueno, regresamos acá. Bueno, a ver quién me dijo antes de irnos de todo esto adicional
del ángulo y demás. Ya le dije lo primero, Cortés Garrido. Cortés. ¿Y quién más? Yo, profe, Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. Bien. Bueno, ¿algo más ahorita o pasamos a la toma de asistencia? Bueno, de todos modos. 4RM. Así. Toma de asistencia. Cuatro RM2. Bien, entonces, de una vez algo de esta llamada y pasamos a la complementaria. Bien, ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Y les comparto mi pantalla. Bueno, no sé si ya algunos hicieron el cálculo numérico, a ver si llegaron al resultado que les dije. Disculpe, profesor, no escuché bien. ¿Cuál era el resultado que dijo? Velocidad angular del engrane A, el engrane menor, 599.2 radianes sobre segundo. Eso podría quedar nada más como 599, ¿no? Del engrane A en sentido, obviamente, horario. Y del engrane B, 399.5 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Sí, profe, ya vi que me dieron los mismos resultados. Bien.
Bueno, ¿alguien más ha llegado a los resultados? También me dio lo mismo, profesor. Bueno, ya cosa nada más para los demás, puedes sustituir los valores. Recuerden que esta ecuación que aquí voy a volver a encerrar, esta ecuación es básica. De ahí se deducen, como lo hicimos ahí, creo que sí hay un video, para llegar a la relación entre velocidad angular y velocidad lineal y aceleración tangencial y aceleración angular. Bueno, entonces, pues terminen de hacerlo. De todos modos, si hay alguna pregunta, pues el lunes estamos aquí, nos vamos a ver. Y para poder aclarar si es que hubiera alguna duda adicional de este problema. Ahora tenemos también este otro problema. Que es también de, creo que es de los que les recomendé resolver, ¿no? También son dos engranes. En estos, bueno, son diferentes, tienen diferente radio. Y en el engrane mayor se tiene un resorte torsional. Es similar, digamos, al otro, similar en algunos aspectos, ¿no? Aunque son dos engranes. Pero aquí hay que recordar que un resorte torsional, del cual ya habíamos hecho, fue en la parte de fuerzas y aceleraciones. Habíamos resuelto un problema, es más, creo que hay un video ahí de ese problema, de una barra con un resorte torsional. Y ahí, para eso del resorte torsional, hay que recordar que un resorte torsional se deforma angularmente. O sea, es como lo que está aquí dibujado, ¿no? Es como una cuerda de un reloj de esos, los que eran de cuerda, bueno, que todavía hay, que yo tengo por ahí algunos de esos. Se deforma angularmente y así como un resorte longitudinal, que eso se explica en un video que está ahí en mi canal de YouTube de A Prueba con Inge Robert, y que seguramente les puse por ahí el enlace. Un resorte lineal o longitudinal se deforma a lo largo de su longitud y al deformarse ejerce una fuerza. Un resorte torsional se deforma angularmente y al deformarse ejerce un momento, un momento ejercido por el resorte entre los dos cuerpos donde está fijo. Un extremo está fijo, por ejemplo, aquí, al eje que no gira, y el otro extremo está fijo al engrane. Entonces, sobre el engrane ejerce un momento igual a la constante de rigidez torsional, que es la que dan aquí, aunque aquí no le ponen el subíndice T, pero es la constante torsional de 12 Newton metros sobre radiano. ¿Sí? La constante de este resorte.
Se multiplica esa constante por el ángulo de deformación en radianes y con eso se encuentra el momento que está ejerciendo el resorte. Ahora, el trabajo, eso sí creo que no lo habíamos mencionado, el trabajo de la fuerza de un resorte, el trabajo que ejerce el momento más bien de un resorte torsional, al igual que el trabajo, así como en el trabajo, qué grueso quedó esto. Así como en un resorte longitudinal, el trabajo de un resorte que se forma de una posición 1 una posición 2 es, o sea, para un resorte longitudinal. El trabajo de un resorte es que habíamos dicho 1/2 de K por deformación inicial al cuadrado menos deformación final al cuadrado. Y para un resorte torsional, es una ecuación similar. donde se incluye la deformación angular inicial y, bueno, lo voy a poner nada más así, miren. Esto, o sea, es una función, o sea, una expresión matemática de la deformación angular. De esto del trabajo de un resorte torsional no habíamos hablado antes. A ver, recuérdenme si sí lo habíamos hecho. No me acuerdo yo ahorita. Creo que no, ¿verdad? A ver si me escuchan. Sí, profesor. Sí, profe. No habíamos hablado de esto, ¿verdad? Me parece que no. No. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, supongo que algunos habrán descargado los libros en PDF que subí. No me acuerdo, creo que fueron 3. Debe haber sido del Bedford, bueno, no me acuerdo, del Bedford, del Merriam y probablemente del Birch, no me acuerdo cuáles fueron, ¿no? Busquen la información del trabajo de un resorte torsional en esos libros. Ya tienen en qué entretenerse, ¿no? No hay que buscarle mucho, hay que buscar en la parte donde están los temas de energía, o sea, lo que es básicamente trabajo de energía y conservación de la energía, ¿no? Y ya el lunes vemos qué encontraron, ¿no? Digo, para que ahí tengan que entretenerse un poco. No es mucho lo que habrá que buscar, es una ecuación nada más. Y no me acuerdo si ahí viene la deducción de la ecuación, tiene esos libros. Pero sí, por ahí viene planteada esa ecuación del trabajo que realiza un resorte torsional. Es similar a esta, digamos. Al igual que el trabajo de un resorte longitudinal está en función de la deformación.
que es una variable. La constante es la misma siendo un solo resorte, ¿no? Al igual que la constante torsional, para un resorte pues es una nada más. El trabajo es en función de esa deformación en radianes. Bueno, para poder analizar este problema, el 19-16. Y si en este día pues, tienen también preguntas de algún otro problema, pues podemos también trabajar sobre el... Bueno, antes de pasar a la despedida, pues ya terminé de calificar sus exámenes, que me faltaban de ustedes unos cuantos, ya acabé. Nada más que ayer ya no alcancé a subirlos allá a Classroom. Me entretuve con otras cosas que tuve que hacer. Por ahí había algo que hacer de mi academia, la Academia de Mecánica, y pues ya no me dio tiempo. Pero en este fin de semana subo la información ahí en Classroom inicialmente, ya para que esté disponible, ¿no? Y ya nada más tendré que hacer pues el promedio de acuerdo a como les había dicho que iba a ser la calificación y tomar en cuenta las participaciones que hubo en ese periodo, ¿no? Bueno, entonces, déjame regresar por acá. Bien. Bueno, ¿algún comentario? Por ahora no, profe. Bien, entonces, voy a hacer una toma de asistencia. Profe, un compañero me dijo que no podía asistir porque le van a poner su otra dosis de la vacuna. Se apellida Mercado Vázquez. A ver, déjame tomar nota. Mercado Vázquez Ricardo. Ajá. Mercado Vázquez. Gracias. De nada. Vázquez Ricardo. Asistencia. Ajá. Bien, entonces 4RM2. Bueno, entonces dejo de presentar mi pantalla. Y a los que tengan cámara, pues préndanla para nuestra despedida. Bueno, entonces, pues nos estamos viendo el próximo lunes. Vean lo de eso del trabajo de la fuerza de un resorte torsional. Probablemente no venga la teoría, pero sí vienen, según recuerdo, algunos, o al menos algún ejemplo resuelto con la aplicación de esa ecuación del trabajo de un resorte torsional. Bueno, pues entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Buen fin de Hasta semana. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.